Hoy vamos a hablar acerca de los paradigmas. Bueno, para continuar hablando de los paradigmas, tenemos los paradigmas científicos y los paradigmas de la educación. En lo científico tenemos el positivismo, pospositivismo, el enfoque científico cualitativo, la teoría crítica y el constructivismo. En la educación tenemos el conductista, cognitivista, el histórico social y el constructivista. El constructivismo es la posición teórica que adopta el paradigma constructivista social. Se basa en el principio de que el saber del mundo real se construye en base a procesos de interaccionismo social y de movilización de recursos persuasivos y representacionales. Por eso decimos que el paradigma constructivista no intenta controlar, predecir o transformar el mundo real, sino reconstruirlo. Remarcando los primeros dos paradigmas científicos, tenemos el positivismo y el postpositivismo. El positivismo se inició como un modelo de investigación en las ciencias físicas y que luego se adoptó en el campo de las ciencias sociales. Dentro del positivismo encontramos a Recoy, en el cual este autor los califica en cuantitativo, empírico analítico, racionalista, sistemático general y científico tecnológico, los cuales sustentará a la investigación con una hipótesis por medio de estadísticas, determinando los parámetros de una variable mediante la expresión numérica. Las ciencias exactas son el origen de este paradigma. En este método cuantitativo, el saber científico se caracteriza por ser racional, objetivo, se basa en lo observable, manipulable y verificable. Y cuando hablamos del positivismo es aceptar que el conocimiento procede de la experiencia del sujeto. Entonces podemos decir que solo tiene validez los conocimientos que existen ante la experiencia y observación. Todo debe ser comprobado para ser válido para la ciencia. En el positivismo existe un dualismo y en donde el investigador y el objeto de estudio son totalmente independientes. En el positivismo existe un dualismo y en donde el investigador y el objeto de estudio son totalmente independientes. Interacción entre el investigador y el objeto de estudio es lo que vamos a encontrar dentro del positivismo. Ahora vamos a hablar del post-positivismo. La diferencia con el positivismo radica en que la realidad existe, pero no puede ser completamente aprendida, puede ser entendida de forma incompleta. Se afirma que en este la realidad puede ser concedida de forma imperfecta. El investigador puede formar parte del interés, pero el objeto de estudio influencia al investigador y viceversa. El investigador debe estar consciente de que sus valores pueden influir en su investigación. La realidad puede considerarse como existente. Esta es aprensible porque los fenómenos son incontrolables y el ser humano es imperfecto. Que la realidad existe pero no puede ser explicada, ya que son manejados por las leyes de la naturaleza, que los humanos solo pueden percibir de manera incompleta. Por ejemplo, en el simple hecho de salir afuera y mirar al cielo, si está nublado vamos a decir que puede llover ese mismo día o al día siguiente, pero eso es algo que el hombre no puede controlar, sino predecir. Los resultados en la investigación basada en este paradigma son considerados como probablemente verdaderas. Terminando lo que serían los paradigmas científicos, encontramos los últimos dos, que sería un enfoque de investigación cualitativa y la teoría crítica. El enfoque de investigación cualitativa asume una realidad subjetiva, dinámica y compuesta por la multiplicidad de contextos. El enfoque cualitativo de investigación privilegia el análisis profundo y reflexivo de los siguientes subjetivos e intersubjetivos que forman parte de las realidades estudiadas. Utiliza la recopilación de información para comprobar las hipótesis mediante el uso de estrategias estadísticas basadas en la medición numérica. Los objetivos podríamos separarlo en dos: proponer patrones de comportamiento y probar diversos fundamentos teóricos que expliquen dichos patrones. El enfoque cualitativo de investigación privilegia el análisis profundo y reflexivo de los significados,
subjetivos e intersubjetivos que forman parte de las realidades estudiadas. El proceso de investigación cualitativa es inductivo, implica un diseño de investigación flexible, así como el desarrollo abierto de un marco referencial, teórico y reflexivo, que abarca todas las fases de dicho proceso investigativo. En cuanto a lo que sería la teoría crítica, este paradigma se contextualiza en una práctica investigativa caracterizada por una acción, reflexión, acción, que implica que el investigador busca generar un cambio, una liberación de alguna opresión de un determinado contexto social. Posee una visión holística y dialéctica de lo que se concibe como normal. El investigador y el fenómeno que participan en el proceso investigativo son activos y comprometidos con el cambio social. El proceso investigativo se genera en la acción, en la práctica. Las tres fases que podríamos distinguir en la teoría crítica sería la primera, observar, donde se construye un diagrama del problema que se va a estudiar con la recolección de datos correspondientes. La segunda sería pensar, comprende el análisis de la construcción significante encontrada, y la acción engloba el momento en el cual la investigación busca la resolución de los problemas detectados mediante la implementación de mejoras. El paradigma de la teoría crítica afirma que la interpretación de la realidad se basa en un realismo histórico. La realidad es un producto de la influencia de un conjunto de factores relacionados con lo social, político y cultural. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son los paradigmas de la educación y podemos decir que son modelos de nuestra percepción, el cual organiza nuestros saberes por medio de esquemas, que nos van a permitir decir cómo pensar, cómo enseñar y cómo vamos a aprender. A su vez, nos van a ayudar para solucionar cierto tipo de problemas. Son herramientas con las que contamos para poder enseñar basadas en estrategias metodológicas. Dentro del paradigma de la educación, vamos a tener el conductista y el cognitivista. El paradigma conductista surge a inicios del siglo XX como una teoría psicológica, el cual va a estudiar la conducta del ser humano por medio de la observación y los procesos científicos. Produce un cambio en el comportamiento de la persona debido a la adquisición de nuevos aprendizajes. Estos paradigmas también tienen ideas principales, el cual van a estar basados en un modelo de estímulo-respuesta. La enseñanza está centrada en los resultados. A través de los estímulos se pueden obtener respuestas. Va a estudiar el comportamiento humano y a su vez los problemas relacionados con la conducta de la persona. Se asignan calificaciones, recompensas y castigos de forma numérica. Se dice que esta teoría se aplica a los conocimientos memorísticos, el cual fue un éxito su aplicación. Ahora pasaremos a hablar acerca de las concepciones con relación al alumno y al docente. Podemos decir que el alumno es considerado un receptor pasivo que solo va a obedecer órdenes. Su desempeño y aprendizaje va a depender del mundo externo, que en este caso sería el docente, que a través de los métodos y contenidos va a adquirir nuevos aprendizajes. El alumno realiza su aprendizaje de forma memorística. En cuanto al docente, podemos decir que es el que tiene el control del conocimiento, también el que va a estimular a los alumnos. Va a realizar una evaluación de forma cuantitativa. Y se dice que la relación entre el docente y el alumno es poco interactiva. Ahora vamos a hablar acerca del paradigma cognitivista. Se dice que este paradigma surge para sustituir las perspectivas conductistas, que se va a enfocar en el estudio mental del sujeto, como resultado de las relaciones de su entorno físico y social. Estudia las dimensiones de lo cognitivo, como ser la atención, la
percepción, la memoria, inteligencia, lenguaje y pensamiento. Estos paradigmas también tienen ideas principales, que se puede decir que el aprendizaje se produce a través de las experiencias. Constituye el conocimiento de algunas capacidades para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como ser la atención, la memoria y el razonamiento. También se considera que las personas organizan, evalúan e interpretan esa información de diferentes maneras, a través de estructuras de los esquemas mentales, teniendo en cuenta la interacción con la realidad. También se dice que va a estimular la creación de estrategias por parte del alumno para un mejor aprendizaje. En este paradigma también hablamos de la concepción en cuanto al alumno y al docente. El alumno es considerado una persona totalmente activa, que puede resolver problemas, proyectos o situaciones reales, que se llevan a cabo por medio de procedimientos de información, que serían los esquemas, estrategias o planes. En cuanto al docente, es el que promueve la reflexión y el desarrollo de actitudes. El docente tiene la idea que los alumnos aprenden a pensar y a su vez a aprender. El docente va a diseñar estrategias didácticas que lo van a ayudar a seguir desarrollando ese conocimiento para los alumnos. También podemos decir que esa enseñanza va a ser adaptada a cada alumno de acuerdo a sus capacidades cognitivas. Bien, para finalizar con los paradigmas de la educación vamos a mencionar estos últimos dos, que en tercer lugar tenemos al paradigma histórico-social y al constructivista. Del paradigma de la educación se encuentra el histórico-social. Se da a conocer en la década de los 20. Es una variable del proceso de aprendizaje influenciada por los procesos socioculturales. Plantea que para el desarrollo cognitivo se pone en práctica en actividades conjuntas e interactivas. Para su desarrollo de aprendizaje es necesario que el sujeto interactúe con otras personas, ya que no se puede realizar de manera independiente. Sus ideas principales son su historia personal, basada en experiencias previas, su época histórica en la que se encuentra el individuo, zona de desarrollo próximo, donde se interactúan con otras personas como expertos, maestros y estudiantes y otros instrumentos, ya sean libros, computadoras, etc. A todo esto, el alumno construye su conocimiento mezclando sus propios saberes y los procesos personales obtenidos en colaboración de otras personas. Concepción alumno. Es protagonista y producto de las interacciones sociales en las que se ve involucrado. El alumno construye sus saberes entremezclando procesos personales y los procesos personales de otros. Concepción docente. Enseñanza de forma interactiva. Es entendido como un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y como mediador del sujeto sociohistórico. Concepción docente. Enseña de forma interactiva. Es entendido como un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y como mediador del saber sociocultural. Constructivista. El conocimiento previo da nacimiento a un conocimiento nuevo. Este proceso es activo y participativo. Sus ideas principales son: explica la naturaleza del conocimiento humano, el aprendizaje es activo y lo nuevo que se aprende se incorpora a experiencias previas. Concepción del alumno. Constructor de su propio conocimiento, es activo y responsable de su aprendizaje, lleva a lo teórico a lo práctico. Concepción docente. Promueve el desarrollo de los alumnos y tiene el papel de guía y de la construcción del aprendizaje, mediante enseñanzas indirectas a partir de la experiencia.